Se nos pide que escribamos la integral como una suma de integrales, sin valores absolutos y luego evaluar. Se nos da la integral de 0 a 9, del valor absoluto de 6 menos x. Función integrada a continuación. En el intervalo cerrado de 0 a 9, observe cómo la función no es negativo durante este intervalo, y por lo tanto, el más fácil manera de evaluar la integral, sería determinar la área de los dos triángulos, y luego sumar las áreas. Pero se nos pide que escribamos el integral como suma de integrales, sin valores absolutos, y luego evaluar. Para entender mejor cómo hacer esto, tenemos que centrarnos en el valor de la expresión 6 menos x, en el intervalo de 0 a 9. Observe cómo de la intervalo de 0 a 6, el valor de la expresión 6 menos x, es el mismo que el valor del valor absoluto, de la expresión 6 menos x. Pero luego, cuando x es mayor que 6, observe cómo el valor expresión es negativa, lo que significa que si queríamos el valor absoluto, tendría que tomar lo opuesto al valor de la expresión 6 menos x. Lo que significa que la integral dada, es igual a la integral de 0 a 6. De nuevo en este intervalo, la expresión 6 menos x no es negativo, y por lo tanto la integral sería 6 menos x. Más para la segunda integral, tenemos la integral de 6 y 9, durante este intervalo, el valor de la expresión 6 menos x sería negativo, y por lo tanto para encontrar el valor absoluto, tendríamos que tomar lo contrario, del valor la expresión 6 menos x. Lo que significa que la función integrada aquí, es lo opuesto a 6 menos x. Vamos a simplificar esto a función integral aquí. Tenemos la integral de 0 a 6, de 6 menos x. Más integral de 6 a 9 de 6 negativos más x, o x menos 6. Y ahora para evaluar esto en la siguiente diapositiva. El siguiente paso es determinar los antiderivados. Así que para la primera integral, el antiderivado de 6 menos x, es 6x menos x cuadrado dividido por 2. Y luego para la segunda integral, el antiderivado es x cuadrado, dividido por 2 menos 6x. Ahora tenemos que encontrar grandes f de b menos f grande de a, para ambos antiderivados. Así que el primer paso es 6 para x, lo que nos da 6 por 6 menos 6 al cuadrado dividido por 2, y luego sustituimos 0 por x, lo que nos da 6 por 0 menos 0 al cuadrado, dividido por 2. Y luego para el segundo antiderivado, primero sustituimos 9, lo que nos da 9 cuadrados divididos por 2 menos 6 por 9, luego tenemos menos y ahora pasamos a 6. Que nos da 6 cuadrados divididos por 2, menos 6 por 6. Y ahora vamos a evaluar estos en la calculadora. Ahora vamos a hacer esto en partes. Así que empezar, tenemos 6 por 6, menos 6 cuadrados divididos por 2, lo que nos da 18. Y entonces tenemos que menos la cantidad 6 por 0, menos 0 al cuadrado dividido por 2, que es 0. Así que aquí tenemos 18 menos 0. Y para la segunda parte, tenemos 9 al cuadrado dividido por 2, menos 6 por 9. Que es negativo 13,5. Y luego tenemos 6 cuadrados dividido por 2, menos 6 por 6. Que es negativo 18. Así que aquí tenemos negativo 13,5 menos negativo 18. Simplificando, tenemos 18 más negativo 13,5. Menos negativo 18 que es equivalente a más 18, que es positivo 4,5, dándonos una suma de 22,5. Ahora para comprobar esta respuesta, volvamos a la en la primera diapositiva. Debido a que la integral no es negativa en el intervalo cerrado de 0 a 9, podríamos determinar el valor de la integral de f mediante la determinación del área de estos dos triángulos rectos, donde el área de un triángulo es igual a 1,2 base x la altura. Así que el área de esta primera rectángulo a la izquierda, es igual a 1,2 por 6 se muestra aquí, área. El segundo rectángulo en el derecho es igual a 1,2 por 3, que está aquí. Lo que, por supuesto, nos da el mismo valor de 22,5. Entonces este método han sido mucho más fáciles, pero de nuevo nos preguntaron para escribir la integral, como una suma de dos integrales, sin el valor absoluto, ¿qué hicimos? Espero que haya encontrado esto útil.